Bueno, continuamos con el bloque de preguntas donde usted tiene que contestar textualmente cuál es la continuación de esta pregunta, ¿sí? La pregunta número 9 me dice, composición de una disolución. También vimos la anterior semana cuál es la composición de una disolución. Y finalmente, explique la tetravalencia del carbono. No sé si recuerdan que vimos cómo es que estaba distribuido el carbono en una configuración electrónica y por qué es que el carbono, si yo cambio de configuración electrónica, me queda como un compuesto tetravalente. Exactamente eso es lo que tiene que explicar acá. Corto, muy corto, en 2 líneas ya lo termina de explicar, ¿sí? Acá sí puede utilizar sus palabras más adecuadas, la explicación más breve que le pueda dar. Acá esta sí no es tan conceptual, mientras que las otras sí son súper puntuales. ¿Cuáles son los macronutrientes? Ta, ta, ta. ¿Cuáles son los micronutrientes? Ta, ta. ¿Sí? Acá sí usted puede desarrollar un poco más la idea. Vamos con la sección de verdaderos o falsos. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Todas estas preguntas las hemos visto en clase. Lo único que todavía nos falta analizar son alquinos, nada más. ¿Alguna pregunta de momento? ¿No? Listo, avancemos. Me dice, voy con verdaderos y falsos. Una mezcla homogénea es aquella donde se diferencian sus componentes. Usted decida, verdadero o falso. Una mezcla heterogénea es aquella donde se diferencian sus componentes. También decida, verdadero o falso. Una solución sobresaturada es aquella que contiene menor cantidad de soluto de la que un disolvente puede contener. Vamos, verdadero o falso. Pregunta número 14. Del metano, y ahí nos adentramos netamente a alcanos, que todavía no vemos, pero ya lo vamos a ver. Del metano al butano son hidrocarburos en estado gaseoso, verdadero o falso. Y siguiente, el cambio de un alcano a un radical alquilo se da con la terminación de ano por hilo, verdadero o falso. Ya vamos a ver eso más adelante. Listo. Hasta aquí. Terminamos la sección de verdaderos o falsos. Ya sé que la prueba parece media larguita, pero no, no está larga. La contestación será una palabra, 2, 3 máximo. Así que no va a tardar mucho. La hora le alcanza perfecto. Voy a ver si lo que sucede, y ustedes recuerdan, es que los anteriores semestres la prueba duraba 2 horas. Entonces, lo que creo que voy a hacer es bajarle a los ejercicios y dejar solo uno para que les alcance perfecto en una hora el trabajo. ¿Sí? Sí, sí, mejor eso voy a hacer. Sí, eso voy a hacer. Listo, hasta ahí la sección de verdaderos y falsos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos con la siguiente sección. Acá lo que usted tiene que hacer es enlistar. Y me dice, enliste los tipos de carbonos en la naturaleza. Son, son 5, ya le voy adelantando. Son 5 tipos de carbonos en la naturaleza que también ya lo vimos la anterior semana. Y la siguiente pregunta de enliste me dice, tipos de cadenas carbonadas, y eso lo vamos a ver esta semana, así que no se preocupe. Bueno, tenemos una pregunta extra donde tiene que relacionar cómo se determina un carbono primario, secundario, terciario y cuaternario, que eso sí lo vimos la anterior semana. Recuerden que hicimos varios ejercicios y determinamos dónde está, cómo formo la cadena de carbonos. Primero escribo el carbono, dirijo las líneas de enlace, si es enlace simple, doble o triple, que en este caso solamente estamos viendo el simple porque nos vamos a adentrar a alcanos. Determino las ramificaciones, es decir, determino la saturación de cada uno de los carbonos con cada hidrógeno y así sucesivamente para todos los carbonos, ¿sí? Me pregunta, relaciona el carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. Ya vamos a hacer igual, a ver si hacemos un ejercicio chiquito de esto. Y nos adentramos a los ejercicios, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? Listo. Son 2:30. Tenemos 1 hora para hacer ejercicios de alcanos. Cuénteme, de momento, ¿alguna pregunta? ¿Tenemos preguntas? ¿No? Listo. Entonces, Profe, yo sí tengo una pregunta. dígame, Carlos. Eh,
¿Dónde se encuentran las diapositivas de la clase de la semana anterior? De la semana anterior, de la reciencita. Ajá, de los apurados, Eso es lo que visualmente vamos a todo ver. eso. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, Carlos. Les comentaba, me parece que ingresó tarde o no. Bueno, les comentaba que yo no sabía que la anterior semana no les iban a informar que no tenían asistencia. Sí, por eso es que tuvimos ahí ese descuadre y en el grupo preguntaban, hay clases, hay clases, hay clases. Sí, no les, lo siento mucho, yo sí notifiqué, más sin embargo me parece que por ahí se les pasó. No se preocupen. Sin embargo, la clase la vamos a recuperar el día de hoy. Y hoy les voy a subir el material de la clase, así que no se preocupe. Es más, déjeme ver si lo puedo subir en este mismo momento. Gracias. Em, mm, mm, mm. Ya vamos a ver el tema de la tetravalencia, Leonardo. Si me alcanza el tiempo, lo explicamos. Si no, tengo que avanzar con alcanos, ¿sí? Que es el tema que no han visto, el tema que está totalmente en cero y necesito que lo vean para el examen. Es muy importante. Déjeme ver. Bueno, no, se lo subo a la plataforma, no se preocupe. A ver, ahora sí. Les voy a proyectar la clase de alcanos. Déjeme abrir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debería estar por aquí. Bueno, de todas formas, yo les voy a subir acá una presentación en cuanto al tema de los enlaces de carbono. Ahí está. Sí, sí, ya seguro. En cuanto a los enlaces de carbono, para que lo puedan revisar. Déjenme ver, déjenme ver. Aquí está. En este caso necesito que por favor presten la mayor atención que pudieran prestarme, porque vamos a ver alcanos y no es un tema complicado. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las cuales uno se aturde y no lo entiende. ¿Sí? Así es que por ello, por favor, ayúdenme con su atención y vamos a analizar todo esto. Ahí estamos. Listo. Déjenme cerrar esto para que la clase se grabe de forma correcta y sin ninguna interrupción. Recuerde que no le estoy viendo en este momento, no estoy viendo su usuario, está totalmente cerrada la ventana de los usuarios. Si usted tiene alguna duda, por favor, abra el micrófono y me la dice, ¿sí? Ahorita estamos un poquito a ciegas. Vamos, empecemos. Vamos a empezar viendo hidrocarburos de cadena abierta. Ahora, dentro de los hidrocarburos de cadena abierta, yo tengo varios grupos funcionales. ¿Cuál es el objetivo de tener grupos funcionales en un hidrocarburo? Me dice que son las moléculas orgánicas que están constituidas por una cadena hidrocarbonada de gran estabilidad química y uno o más grupos de átomos denominados grupos funcionales. Es decir, yo en este caso voy a tener las cadenas normales que habíamos visto hasta el momento, en las que practicamos y las que hicimos ejercicios, con un extra, con un añadido. Y ese añadido siempre se va a llamar un grupo funcional. Ahora, es como si, por ejemplo, usted se viste y usted es su cadena principal.
Ahora, le añade diferentes accesorios a su vestimenta. Ahora, esos accesorios, cada uno de ellos tiene su nombre propio. Por ejemplo, una cadena, un reloj, una corbata, una cartera, unos tacos, en fin, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con las cadenas de carbono. Las vamos a vestir y cada vestimenta nueva va a ser un grupo nuevo, ¿sí? Más o menos así se relaciona. Me dice que un grupo funcional es un grupo de átomos unidos de forma característica a la molécula, la cual debe tener sus propias propiedades químicas funcionales. Ahora, ¿cómo determino una cadena principal de un grupo? Los grupos se introducen en la molécula de un punto de especial reactividad. Permite clasificar los compuestos orgánicos agrupando en una misma familia. Todos aquellos presentes en cierta estructura van a tener semejanzas, por lo cual acceden a que sean un grupo homogéneo, ¿sí? Los símbolos que vamos a encontrar son los siguientes. Los símbolos R, denominando la cadena principal, y el símbolo R', denominando al grupo funcional que yo estoy agregando a esa cadena principal, ¿sí? Listo. Y con ustedes, y esto se lo tiene que aprender de memoria, así como el anterior semestre nos aprendimos de memoria los elementos químicos, en esta ocasión, para este semestre, yo necesito que usted se aprenda de memoria esta tabla que ve acá. No se asuste, la tabla no es complicada. Podría ser un poco complicada si usted no hace los ejercicios que yo le mando. Sin embargo, la tabla no es complicada. Les voy a empezar explicando y detallando cada uno de los grupos funcionales. Del lado izquierdo y en la primera columna encontramos a la clase de compuesto, que más bien es el grupo funcional, sí, es el nombre del grupo funcional. Me dice que en primer lugar tengo a los alcanos. Los alcanos tienen una estructura de R, haciendo referencia a que R es mi cadena principal, y enlaces de hidrógeno simples. En realidad acá no cuento con un grupo funcional y ahí ve los ejemplos que ya los van a entender a continuación cuando hagamos ejercicios. Los alquenos tienen una estructura diferente a la de los alcanos porque estos cuentan con un doble enlace, si usted se da cuenta acá. Déjenme tomar el puntero, aquí está. Los alquenos en su estructura tienen un doble enlace de entre carbono y carbono, mientras que los alcanos tienen un enlace simple de entre carbono y carbono, ¿sí? Repito, los alcanos cuentan con un enlace simple de entre carbono y carbono y los alquenos cuentan con un enlace doble de entre carbono y carbono. Vamos con los alquinos. Los alquinos tienen la particularidad de tener enlaces triples de entre carbono y carbono. Aquí lo tengo. Voy con los derivados halogenados. Los derivados halogenados tienen la particularidad de contar con una cadena principal, la cual está unida a un halógeno. Pregunta acá. El anterior semestre estudiamos halógenos. ¿Cuáles son mis halógenos? ¿Cuáles son mis halógenos? Ay, que no me contesten si dimos hasta lección de eso. ¿Cuáles son mis compuestos halogenados? Estaban dentro de los no metales. Flúor, ok, el flúor sí es uno de los compuestos halogenados. Toda la familia del flúor. ¿Quién estaba en la familia del flúor? Flúor, cloro, bromo y yodo y... Ajá. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Correctísimo. Entonces, cuando yo veo en una estructura de carbono y carbono, la unión de un flúor, cloro, bromo y yodo significa que estoy hablando de un derivado halogenado, ¿sí? Ahora, que si yo voy a una cadena cíclica donde forme una estructura geométrica, significa que estoy hablando de un hidrocarburo aromático, principalmente aquellos hidrocarburos que están formados por 6 lados, ¿sí? Es decir, un hexágono. Siempre que usted vea la formación de un hexágono, como lo está viendo en este momento, estoy obteniendo un hidrocarburo aromático, siempre. Bueno, y de ahí nos vamos con el siguiente grupo funcional, que son los alcoholes. Los alcoholes tienen una terminación en OH.
Los éteres tienen una combinación y una unión de entre cadena carbono con un oxígeno. Los aldehídos tienen una combinación de una cadena de carbono con una terminación de un carbono, un enlace doble, oxígeno y al final un hidrógeno. Las cetonas tienen casi la misma combinación, pero del lado izquierdo, o bueno, en un lado de la cadena tienen una cadena principal y del otro lado una cadena secundaria. Tienen más o menos la misma estructura que los éteres. Los ácidos carboxílicos tienen la unión de una cetona más un éter. Los ésteres, de igual manera, unen mediante su grupo funcional a dos cadenas. Las aminas terminan en NH2, los nitrilos en un triple enlace de carbono-nitrógeno y las aminas tienen una estructura de un nitrógeno central rodeada por 3 cadenas de carbonos. ¿Sí? Y usted dirá, profe, no le estoy entendiendo nada de lo que me está hablando, siento que me habla en chino. No se preocupe. Vamos a hacer ejercicios para que usted me entienda de mejor manera. Pero bueno, en conclusión, esto es lo que vamos a ver durante todo el semestre. Y le recuerdo que apenas estamos aquí, en alcanos. Me hace falta ver alquenos, alquinos, los halogenados no los vamos a ver, no son importantes. Los hidrocarburos aromáticos los vamos a ver dentro de cíclicos y los demás también los vamos a ver. Pero una vez que usted entienda cómo se desarrolla un alcano, va a entender cómo se desarrollan absolutamente todos los compuestos. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo. Comencemos entonces. Bueno, y esto es un poco de conocimiento que ustedes deberían tener por ahí. Realmente no es tan importante. Esto sí es muy importante. Me moveré esto un poco más acá. Ahí y comenzamos. Así como el anterior semestre vimos nomenclatura de compuestos inorgánicos, este semestre vamos a ver nomenclatura de compuestos orgánicos. Arrancamos con la nomenclatura de hidrocarburos de cadena abierta. Me dice, el nombre de los hidrocarburos de cadena abierta no ramificada se compone de dos partes. El prefijo que indica el número de átomos de carbono, ¿sí? Repito, la cadena de carbono se va a componer de dos partes. Un prefijo que muestra el número de átomos de carbonos y un sufijo que me muestra el tipo de enlace con el que estoy trabajando. Veamos qué es lo que me dice de uno y del otro. Los prefijos van en orden de acuerdo al número de carbonos. Por ejemplo, si la cadena tiene un solo carbono, déjeme tomar el apuntador, aquí está. Si la cadena tiene un solo carbono, el compuesto inicia con met, ¿sí? Si la cadena tiene 2 carbonos, el compuesto inicia con et. 3 carbonos, prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 ep. Y aquí le vamos a anotar los que me hacen falta. Cuando yo hablo de 8 carbonos, la cadena inicia con oct. Cuando yo hablo de 9 carbonos, la cadena inicia con non. Y cuando yo tengo 10 carbonos, la cadena inicia con dec. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si yo le digo 11, la cadena inicia con un dec. Esto es como volver a aprender a leer y escribir. En este momento estoy aprendiendo a escribir los números del 1 al infinito, tal cual lo aprendimos en la escuela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el infinito. Lo mismo estamos aprendiendo en este caso, ¿sí? Si inicia con 12, si la cadena tiene 12, aquí el nombre me queda do, dec. Con 13, dec. Y con 4 si ya me voy
con los nombres propios de cada uno de las cadenas. 14, boot, deck, 15. ¿Cómo me quedará el nombre con 15? Pent deck. Perfecto, con 16. Con 16. Ok, correcto, va. Y así sucesivamente. Vamos con 20. El 20 inicia con A. Ache, ¿sí? Si yo digo 21, ¿cómo me quedará? Para el 21. Correcto. Un ache. ¿Sí? Listo. A esto, por favor, tómele una captura de pantalla, anótelo como guste, pero esta... Uy. No, no puede ser. Lo borré. Lo borré. Qué mal, se me borró. A ver, denme un ratito. Mejor le voy a proyectar la tabla completa. Profe, yo les tomé una captura y le compartí en el grupo de química. No sé si está bien. Muchas gracias, ya le Antes de que veo. borre. Sí, no, lo que voy a hacer en este momento es mostrarles una tabla donde están todos los nombres hasta el 100 de una vez. Lo que pasa es que quería mostrarles así para que ustedes se den cuenta que está formado de dos estructuras, pero no hay problema, lo vamos a hacer de esta forma y hacer los proyectos. Denme un ratito. Ahí está. Ahí está, listo. Volvemos, ¿sí? Les decía que la cadena de carbono se compone de dos nombres, el prefijo, que ya les mencioné en una línea, y el sufijo, que tengo tres opciones para sufijos. Un sufijo terminado en ano, un sufijo terminado en eno y un sufijo terminado en ino. ¿Cómo yo diferencio qué nombre le corresponde a cada una de las cadenas? Cuando yo encuentro enlaces simples, es decir, un solo enlace en la estructura, la terminación será en ano. Si yo encuentro enlaces dobles, la terminación será en eno. Y si yo encuentro enlaces triples, la terminación será en ino. ¿Sí? Por ejemplo, vamos acá. Si yo le digo, tengo una estructura de carbonos que tiene enlaces simples, solo enlaces simples, y cuenta con 3 carbonos, ¿cómo me quedará el nombre? Enlace simple, 3 carbonos. Propano. Correcto, propano. Enlace doble, 5 carbonos.
Enlace doble 5 carbonos. Penteno. Penteno. Correctísimo, penteno. Si yo le digo enlace simple, 7 carbonos. ¿Puede repetir, profe? Enlace 7, perdón, enlace simple, 7 carbonos. Heptano. Correcto, muy bien. Listo, me parece que estamos claros con esto, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? Listo. Entonces, como ustedes pueden ver en este caso, tengo una cuadrícula donde me muestra desde el carbono número 1 hasta el carbono número 132 en este caso, ¿sí? Ahora, pregunta. ¿Será que hay un número infinito? Bueno, usted me va a decir verdadero o falso. ¿Será que yo tengo un número infinito de compuestos que podría formar en alcanos? ¿Verdadero o falso? ¿O será que yo, por ejemplo, solo puedo llegar hasta el 132 acá? Falso. Falso, ¿verdad? Porque si me dice que la numeración va desde el 1 hasta el número de carbonos que yo pudiera formar, significa que yo podría formar un infinito número de compuestos, ¿verdad? 1, 100, 200, 300, 4.000, 1.000.000, 10.000 millones y así sucesivamente. No habría ningún problema y no habría ninguna limitante, porque la limitante en realidad es el número de carbonos que yo puedo tener en la estructura. Y si me dice que puedo tener los carbonos que yo guste, los números son infinitos. Por lo tanto, el número de carbonos que puedo adjuntar a una estructura será también infinita. ¿Sí? ¿Solo hasta el 132? No. Porque ¿qué pasa si yo quiero poner 133? ¿Pondré qué? Triacontaectano. Si yo quiero poner 134, ya me iré con el tetra triacontraectano. El micrófono, por favor. Yo me voy y no regreso. Listo. Continuamos. Le decía, por ejemplo, tengo la raíz o el prefijo que yo le mostraba antes, más el sufijo. La raíz está denotada en color azul y el sufijo en color verde. En este caso, como solo estamos hablando de alcanos, todo va a terminar en ano, definitivamente, ¿sí? Tengo un carbono, metano, 2 etano, 3 propano, 4 butano, 5 pentano, 6 hexano, 7 heptano, 8 octano, 9 nonano, 10 decano, ¿sí? Si me voy con 11, un decano, dodecano, tridecano, tetradecano, pentadecano y así sucesivamente. El 20, eicosano, el 30, triacosano, el 40, tetracosano, el 50, pentacosano, hexacontano, 70, heptacontano, octacontano, nonacontano, hectano, ¿sí? Hasta el 100 por lo menos. Es como cuando aprendemos los números, igualito le decía, ¿no? Pero primero me enseñan del 1 al 10, luego sí ya me van enseñando 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Luego del 20 sí ya me van enseñando como por decenas, 20, 30, 40, 50, hasta llegar al 100 y así sucesivamente. Lo mismo ocurre en este caso. Lo mismo, igualito. Lo que usted tiene que aprenderse sí o sí de cabeza es del 1 al 10. ¿Cómo se denominan los compuestos? De ahí, ¿cómo se denomina el 20, el 30, el 40, el 50, el 100? ¿Sí? Así que a esto sí necesito que le tome una captura en este momento porque vamos a trabajar con estos nombres. Una captura o si ya lo anotó mucho mejor. Pero necesito que tengan evidencia de los nombres de los compuestos porque vamos a trabajar ahorita. Listo, estamos, ¿puedo avanzar? Avancemos entonces. Ya lo vimos.
Y comenzamos netamente ya con alcanos. Me dice, los compuestos orgánicos más sencillos desde un punto de vista estructural son los alcanos lineales. Estos consisten en cadenas, estos consisten de cadenas no ramificadas de átomos de carbono con sus respectivos hidrógenos unidos por enlaces simples, como se ilustra a continuación. Y ahí vemos la ilustración. No sé si les suena familiar esa palabra o no, esa frase o no, pero bueno, por ahí ya puede ir viendo la respuesta. Me dice, los alcanos son hidrocarburos de cadena abierta cuyos enlaces de carbono son todos simples. Su fórmula Profe, molecular... mil disculpas. Dígame. Mil disculpas que le interrumpa. ¿Puede repetir la anterior? Porque se me fue, no le escuchaba bien. Listo, ya le repito. Me dice... Por favor. Ok, estamos dando la definición o bueno, las generalidades, como lo quiera llamar, cuando hablamos de alcanos, ¿sí? Le voy a leer. Los compuestos orgánicos más sencillos desde un punto de vista estructural son los alcanos lineales. Estos consisten de cadenas no ramificadas de átomos de carbono con sus respectivos hidrógenos unidos por enlaces simples como se ilustra a continuación, es decir, así, tal cual estas estructuras que está viendo. Tenemos la fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada y esta fórmula conocida como fórmula esqueleto. ¿Sí? Listo, avancemos. Le decía que los alcanos tienen una fórmula para poderse determinar y la fórmula es CnH2n más 2, siendo n el número de carbonos que contiene la cadena. Y aquí vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si la fórmula es CnH2n más 2, y n es igual al número de carbonos que tiene esta cadena, vamos a ver cómo es que determino la fórmula de los compuestos, ¿sí? Si me dice que estoy trabajando con un carbono, la fórmula me quedará CH4. Veamos si es verdad. Tengo carbono, me dice que N es igual al número de carbonos y en este caso estoy trabajando con 1 por H, 2, la N sería 1 en este caso, más 2. Rompo paréntesis. ¿Qué me quedará? El 1 sabemos que nunca se coloca, por lo tanto me quedará C, H, 2, 2 por 1, 2, más 2. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué me quedará? C, H, 2 más 2, 4. H4. ¿Sí? Avancemos. Vamos con el 5, con carbono 5. Vuelvo a anotar la fórmula general. CnH, 2, N más 2. Reemplazo. Voy a reemplazar acá. Si me dice que voy a trabajar con 5 carbonos, reemplazo la N por un 5, ¿verdad? Entonces yo tendría C5, H, 2 por 5, más 2. Es decir, rompo paréntesis y me quedaría C5, H, 2 por 5, 10, más 2, que al final me quedaría C5, H, 10 más 2, 12. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? No, Leonardo, porque yo acá tengo un más, no un por, ¿sí? 10 más 2, 12. Ok, vamos con el siguiente número que no lo tengo puesto acá y este me van a decir ustedes. ¿Cómo me queda la cadena carbonada de alcanos con 8 carbonos? Dígame la fórmula. C8, Ujú. H, 18. 18, C8H18, correcto. ¿Con 9?
Profe, una pregunta. ¿Y si es, por ejemplo, C6 y H16? ¿Hay en la forma, hay cómo simplificar ahí en esos o no? Usted me Si son dice si pares. tengo pares pares. Por ejemplo, yo acá tengo un par Exacto. par. C6H14. Si yo Ajá, lo simplifico, me quedaría 3, 7. 7. Esto no se puede Ajá, hacer eso no es posible. porque yo no estoy saturando al carbono con los hidrógenos que le corresponde. Recuerde, la anterior clase hicimos eso, ¿no? Hicimos que la ley más grande y el pecado más grande que yo puedo cometer cuando hablo de química orgánica es no saturar bien al carbono. Eso es lo peor que usted puede hacer en química orgánica. Es el pecado más grande, como le digo. Usted de ley, sea como sea, tiene que saturar ese carbono. Si yo le simplifico, obviamente bajaría los carbonos, ¿verdad? Más sin embargo, no estaría hablando del compuesto que esté trabajando en ese momento. Así que no. En este caso no funciona como en química inorgánica, que nosotros simplificábamos porque eran pares, digamos. Acá no se simplifica nada. ¿Alguna otra Ya, ok, pregunta? profe, gracias. ¿Preguntas por ahí? ¿No? Déjeme avanzar y borramos esto de una vez. Listo, avancemos. Bueno, acá lo que van a encontrar es otra tabla donde se ejemplifica lo que hemos visto hasta el momento, una tabla un poco más corta hasta el 20, ¿sí? Bueno, y acá está otra de las preguntas de la prueba. Me dice, naturaleza de los alcanos. Del metano al butano, es decir, ¿de qué número de carbono a qué número de carbono estoy hablando acá? Si yo le digo del metano al butano. Del metano al butano, ¿de qué número a qué número de carbono estoy hablando? Del 1 al 4. Correcto. Me dice, en otras palabras, del carbono 1 al carbono 4 son hidrocarburos en estado gaseoso. Del pentano al heptadecano son líquidos, es decir, ¿de qué número de carbono a qué número de carbono son líquidos? 5 al 7. Correcto. Me dice al 17, ¿sí? Recuerden, no dice heptano, dice heptadecano. Y bueno, finalmente me dice, los de 18 átomos de carbono o más son líquidos, es decir, del 18 en adelante todos son líquidos, perdón, todos son sólidos. Luego me dice que el hecho de poseer enlaces covalentes simples hace muy estables a las estructuras porque no se pueden separar básicamente. Ustedes pueden ver en este lado de la diapositiva diferentes formas de dividir o de escribir, de anotar nuestras estructuras. Tenemos la semidesarrollada, la desarrollada, la molecular, la esquelética. Nosotros vamos a trabajar, aquí tenemos la esquelética, por ejemplo. Nosotros vamos a trabajar con la semidesarrollada. Deme un momentito. Déjenme borrar acá, que ustedes, en realidad este es un deber que van a tener que hacer. Déjenme ver si más acá adelante me determina alguna estructura. No. No. Los alquilos que también vamos a ver hoy. Y eso sería todo. Bueno.
Bueno, aquí tenemos un pequeño taller que ustedes lo van a llevar más bien como deber en casa. ¿Sí? Este va a pertenecer a la primera actividad del deber que van a tener que hacer para esta semana, ¿sí? Así que por favor, bueno, sin embargo va a encontrar la diapositiva subida en la plataforma, no se preocupe, pero esta es la primera parte de su deber. Me dice, ¿cómo se llama el alcano que tiene 11 carbonos? ¿Cuál es su fórmula molecular? ¿Cuál es la fórmula molecular del compuesto del nonadecano? Y representa la fórmula de 3 diferentes modos, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de todas las preguntas que están ahí. La primera pregunta me dice, representa ¿a qué me decía? Al carbono que tiene, bueno, el nombre del carbono que tiene 11, el nombre de la cadena que tiene 11 carbonos. Nosotros vamos a colocar el nombre de la cadena que tiene 8 carbonos. ¿Cómo se denomina? Para 8 carbonos. ¿Para cuánto? ¿8? 8, ajá. ¿Octano? Octano, correcto. Octano. La misma relación tienen que hacer ustedes, ¿sí? En el deber que les estoy mandando ahorita. Vamos, pregunta 2. Pregunta 2. ¿Cuál es su fórmula molecular? ¿Cuál es la fórmula molecular del octano? La fórmula molecular, recuerde, es esta. CnH2n más 2. En este caso, ¿cómo me quedaría la fórmula molecular del octano? C8H18. Correcto. A ver, 18, sí, sí. Correcto, C8H18. Lo mismo tendría que hacer con este compuesto, ¿sí? Me dice, ¿cuál es la fórmula molecular del compuesto nonadecano? Nosotros vamos a cambiarle al... Vamos a hacer la molecular del carbono con 10 números de unidad. ¿Cómo me quedará la molecular? Recuerda, esto es la molecular. ¿Cómo me quedará con 10 carbonos? C10, Ujú. H22. Correcto, H22. Listo. Y 4. Representa la fórmula en diferentes 3 modos, es decir, 3 estructuras diferentes. Si me dice que estoy hablando del octano, ¿qué es lo que voy a hacer? Dibujo primerito, la primera fórmula que sé, la desarrollada. 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segundo, si estoy hablando de un alcano, ya hicimos este tipo de ejemplos la otra vez, ¿sí? Voy a hacer enlaces simples. Enlace simple, enlace simple, enlace simple, 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 simple. Luego de ello, ¿qué hago? Saturo a mis carbonos, ¿sí? Saturo, saturo, saturo. Saturo, 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 saturo. También acá tengo saturaciones, 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 saturaciones y finalmente saturo, saturo y saturo. ¿Sí? Esta es la fórmula desarrollada, ¿sí? Vamos con la semidesarrollada. La semidesarrollada hace referencia a escribir por grupos la estructura de cada uno de los carbonos. Por ejemplo, yo tendré CH3, y ¿cuántos CH es 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo tengo enlace simple CH2 por 6. Se repite 6 veces. Enlace simple y al final tengo que cerrar con mi CH3. ¿Sí? Esta es mi fórmula semi desarrollada. Y la esquelética, que es la más facilita de todas. La voy a dejar acá, ¿sí? La esquelética parte desde un punto y voy subiendo en zigzag. Voy un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Esta es la esquelética. Facilita.
Profe, consulta, ¿y siempre la esquelética parte desde abajo? Podría partir desde arriba, no hay ningún problema con ello. Ya, perfecto. Listo. Este sería el deber que ustedes tienen que hacer, pero con las especificaciones anteriores. Este solo es un ejemplo. Avancemos. Bueno, esto sí les voy a pedir que lo lean nomás, solamente son estructuras, no hay ninguna ciencia acá. Va, ahora, vamos. Hemos visto alcanos, hasta alcanos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? Listo. Vamos a empezar a ver un nuevo tema. Se denomina radicales alquilo. Los radicales alquilo son como un bracito de los alcanos. O sea, pertenece a los alcanos mismo, pero tienen una particularidad, pero no dejan de ser alcanos, ¿sí? Solo que al cambiarlo, es como su primo, me invento. Su primo es de apellido, usted es de apellido Pérez, y Pérez Zambrano. Y su primo es de apellido Pérez, no sé, Topanta. Siguen siendo Pérez, mas sin embargo son de diferentes familias. Lo mismo ocurre acá. Los alcanos son una familia y los radicales alquilos pertenecen a esa misma familia, pero tienen un cambio chiquitito que ya se los voy a mostrar. Ahora, antes de empezar a ver esto, vamos a tomar un descanso chiquitito porque acá sí necesito que me ponga toda la atención del mundo. ¿Sí? Son exactamente las 3:10, básicamente. Volvemos a 3:15. ¿Sí? Vaya, despéjese, tome agua, levántese, haga lo que guste. 3:15, volvemos. ¿Sí? Muchas gracias.
Listo, vamos a continuar, por favor. Entonces, les decía que iniciamos viendo radicales al kilo. Ayúdeme, por favor. A ver, ¿quién? Que no se me duerman. Cristian, ayúdeme con la lectura, por favor. El primer literal. Radicales al kilo. Son agrupaciones de átomos que procede de la pérdida de un átomo de hidrógeno por parte de un hidrocarburo, por lo que dispone de un electrón desapareado. Gracias. Vamos, David, siguiente, por favor. David. David, ¿qué profe? Ay, David, justo el David que está hablando ahorita. Gracias. Los radicales al kilo procedentes de los alcanos se nombran sustituyendo la terminación ano del alcano de procedencia por hilo. Listo, gracias David Guevara. Entonces, me dice dos cosas importantísimas acá. Los radicales alquilos tienen un electrón desapareado, 1, y 2, la terminación de ano se cambia por hilo, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando del metano y me dice que la terminación se cambia por hilo, su nombre cambiará metilo. Etano, etilo, propano, propilo, ¿sí? Si yo estuviese hablando de un alcano con 5 carbonos, ¿cómo me quedará el nombre en alcano y cómo me quedará el nombre en alquilo? 5 carbonos. Pentilo. Pentilo, correcto, y en alcano, pentano, ¿verdad? Si le digo 10. Decilo. Decilo, correcto, estaría hablando de un decano, ¿sí? Bueno, hasta ahí me parece que estamos claros. Le voy a explicar cómo es que se forma este electrón desapareado para que pueda cambiarlo de alcano a alquilo. Lo que tengo es lo siguiente, tal cual usted ve en la estructura. Si un metano es un CH4, un metilo será un CH3. ¿Por qué? Yo voy a eliminar un hidrógeno para que el enlace venga a formar parte de la estructura y que aquí es donde se junte mi cadena principal. Es como, por ejemplo, usted necesita de un brazo para unirse a otra persona, ¿verdad? Bueno, hablando de estructuras en cuanto a brazos, ¿sí? Necesita de este bracito para que se pueda unir a otra estructura. Lo mismo sucede con los alquilos. Eliminan un hidrógeno para dejarlo libre y que este se transforme en un enlace normal y que este enlace haga la función de un brazo para poderse unir a otra estructura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando del butino, me quedará la siguiente forma. Ahora, otra cosa también que quiero acotar acá. Yo puedo dejar el enlace simple de este lado o de este lado, no hay ningún problema. Por ejemplo, acá lo estamos dejando solamente de este lado, pero también se puede dejar de este lado, sin problema alguno. Por ejemplo, el butilo me quedará de la siguiente forma. Y digo, butilo, estoy hablando de 4 carbonos. Dibujo mis 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y yo quiero dejar en esta ocasión mi enlace simple acá. ¿Qué es lo que hago? Saturo, igualito. Saturo y estoy hablando de un alcano, 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 alcano. Listo, voy a saturar. Tendría yo acá CH3 más el enlace de acá 4. Acá tendría CH2 más el enlace de izquierda y derecha 4. CH2 igual más el enlace de izquierda y derecha 4. Y CH acá, al final, ¿cómo me quedará este CH? ¿Cómo me quedará el último CH? Si se supone que ya tengo un enlace. ¿Cuántos hidrógenos me faltan para saturar este carbono? ¿Mm?
Contestime, por favor. ¿Puede repetir, profe, por favor? A ver, repito. Déjeme borrar para repetir. Deme un ratito. A ver, continuemos. Le decía, es el mismo proceso y voy a cumplir con el mismo y la misma estructura que la de un alcano, pero en este caso yo al final le voy a quitar un enlace. Por ejemplo, voy a formar primero mi alcano, ¿sí? Que en este caso es el butano. Entonces yo tendría 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Yo sé que los extremos siempre se van a saturar con CH3, siempre. ¿Por qué? Porque si le agrego un enlace antes, esto ya lo vimos, ¿sí? Y un enlace después tendría yo mi 4, CH3 más un enlace CH4. Mientras que yo sé que mis intermedios siempre se van a saturar con CH2 enlace, CH2 enlace. ¿Sí? Hasta aquí estamos claros. Esto ya lo vimos, ya practicamos este tipo de compuestos, los alcanos. Ahora vamos con el alquilo. Me dice que el alquilo tiene exactamente la misma estructura que un alcano, pero al inicio o al final, donde usted lo quiera poner, voy a eliminar un hidrógeno y voy a aumentar un enlace. Es decir, voy 1, 2, 3, 4 y hago exactamente lo mismo. Yo en este caso lo voy a colocar de este lado. Copio CH3, enlace, CH2, enlace, CH2, enlace, y en este caso me dice que voy a aumentar un enlace para que quede libre y que esta sea la conexión al otro compuesto. ¿Qué sería acá entonces? Si yo ya tengo uno de un lado y otro de otro lado, me quedaría en CH2, más el enlace libre que tengo acá, sería mi 4, ¿sí? En este caso yo no estoy cerrando mi ciclo. Es decir, acá, por ejemplo, lo cierro con CH3. Acá lo cierro con CH3. Pero en este caso, yo no voy a cerrar un lado del compuesto y lo voy a dejar abierto como está viendo en este caso. ¿Sí? Ahí quedó más claro. ¿Quedó más clara la explicación? Sí, va, ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en ejercicios. ¿Sí? Entonces, por favor, présteme mucha atención. Y esto yo se los voy a explicar por pasos. Me dice, el primer paso es identificar la cadena más larga de carbonos. ¿Cómo identifico la cadena más larga de carbonos? Contando, sencillamente contando. Parto. Esta es la estructura con la que estoy trabajando. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo lo puedo hacer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, es indistinto. Si yo estoy trabajando con 6 carbonos, ¿cuál será el nombre de este compuesto?
hexano. Hexano, correcto. Entonces, este será mi primer paso para generar la estructura que estoy viendo, ¿verdad? Primero, me dice, primer paso, identificamos la cadena más larga de carbonos. Este es el primer paso. Siempre tengo que hacer eso primerito, antes de cualquier otra cosa. Vamos con el segundo paso. El segundo paso me dice, enumeramos los carbonos conociendo que el carbono 1 será el que tenga más ramificaciones más cercanas. Por ende, el carbono 1 será el de la izquierda porque tiene más ramificaciones en este caso, ¿no? En este ejemplo. Analicemos esto. Recuerde, estoy trabajando únicamente con esta estructura, ¿sí? Me dice que la ramificación o el lado desde donde yo empiezo a contar la cadena de carbonos se va a dar desde donde yo encuentre mi ramificación más cercana o desde donde yo encuentre mi alquilo más cercano. Y vamos a ver a continuación. Mi cadena de carbonos es todo lo que está encerrado en este rectángulo. Esta es mi cadena principal. Todo lo que está por fuera de mi cadena principal son mis radicales alquilos. Es decir, por ejemplo, este. Por ejemplo, este. Por ejemplo, este. ¿Sí? En este caso yo tengo 3 radicales en una misma estructura. Ahora me dice que la dirección del número de carbonos va a ir en relación a el radical más cercano que yo encuentro. Por ejemplo, si voy en esta dirección, es decir, de izquierda a derecha, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal cual lo tengo en este caso numerado. Pero si yo quiero ir de derecha a izquierda, contaré 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De izquierda a derecha, mi ramificación más cercana queda en el carbono número 2. Y de derecha a izquierda, mi ramificación más cercana queda en el carbono, ¿qué? En el carbono número 3, ¿verdad? Entonces, en este caso, si la ley me dice que el conteo va en dirección a la ramificación más cercana, yo en este caso contaré de izquierda a derecha, ¿verdad? Porque queda la ramificación en el 2. Mientras que si lo hago de derecha a izquierda, me queda la primera ramificación en el carbono 3. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, o sea que si había en el 3 arriba un carbono, sería de izquierda, a ver, de izquierda a derecha en el C4, si hubiese. Si hubiese, a ver, si no hubiese la ramificación de qué carbono, o de que no le estoy entendiendo la pregunta. De ese, estuviese al lado en la derecha. El que está señalando estuviese en la derecha. A ver, ¿de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. Va, de izquierda a derecha. Va, hasta ahí le entiendo. Voy en dirección de izquierda a derecha. Ahora sí, dígame cuál es su duda. Eso le preguntaba si es... El más cercano era el... De izquierda a derecha, ¿dónde tengo la primera ramificación? ¿En qué carbono? Cuéntelo, aquí está numerado ya. Correcto, en el 2. Y si yo lo hago de derecha a izquierda, ¿dónde tendría yo la primera ramificación? ¿En qué número de carbono? En el 4. Bueno, en este caso está en el 4. En la numeración del 4, pongámosle así. Pero claro, si yo ya lo numeré, estaría en el 3. ¿Sí? Ya. Ok, ¿me entendió, Carlos? ¿Sí? Listo. No se preocupe, vamos a hacer ejercicio. Listo. Bueno, hasta aquí vamos 2 pasos, ¿sí? Primero, elegir la cadena principal. Segundo, numerar en dirección al alquilo más cercano. Vamos, tercer paso me dice, identificamos el grupo funcional principal. En este caso, estoy hablando de un alcano, tengo solo enlaces simples.
Al estar puesta una molécula por 6 carbonos, obviamente estamos hablando del hexano. Ustedes ya me lo comentaron. Hasta ahí clarísimo, hasta el paso número 3. Vamos con el paso número 4, que tiene acá diferentes especificaciones. Y le voy a explicar. El paso número 4, y acá necesito, por favor, que me preste mucha atención para el cuarto paso. Me dice, el cuarto paso, identificamos y nombramos a las mismas, es decir, a las cadenas extras, haciendo referencia al número de carbonos al que está enlazado. Para este caso, por ejemplo. Entonces voy a volver a señalar mi cadena principal, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo lo que está por fuera de mi cadena principal es un radical. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. No tengo 4, ¿verdad? Solamente tengo 3 cadenas extras de mi cadena de carbono central. ¿Sí? Vamos a ir en orden. Por ejemplo, vamos, para el carbono 2, dígame, ¿cuál es el nombre de este radical? ¿Cuántos carbonos tiene primero el radical del carbono 2? ¿Cuántos puede contar? 1. 1, correcto. Si fuese un alcano, ¿cuál sería el nombre? Metano. Metano, correcto. Pero como yo me estoy dando cuenta que tiene acá el bracito separado, sé que es un alquilo, ¿verdad? Por lo tanto, de alcano le quiero pasar el nombre alquilo y ¿cómo me quedará? Metilo. Metilo, ¿verdad? Ahora, para yo nombrarlo en una cadena, únicamente lo dejo en la palabra il. Por lo tanto, se denominará metil. ¿Sí? Metil. ¿Y qué es lo que hago? Esta estructura es importante, por favor. Escribo la posición donde se encuentra el radical, que en este caso se encuentra en posición 2. Línea o guión, metil. ¿Sí? Esto con el primero. Vamos con el segundo. El segundo radical que encuentro, ¿cuál es? Lo tengo en el carbono 3, ¿verdad? Listo. ¿Cuántos carbonos tiene este radical? Este. 2. 2, correcto. Por lo tanto, ¿qué nombre tendrá este compuesto? Etano. Ok, pero yo sé que es un radical, porque mira, aquí está el bracito. Por lo tanto, en radical, ¿cuál será el nombre? ¿Cómo me queda el cambio del nombre? Lo mismo que hicimos con metano, igualito, exactamente lo mismo. Metil. Correcto. No. A ver, va de nuevo. Yo estoy trabajando acá con 2 carbonos. Con 2 carbonos, un alcano, ¿cómo se denomina? 2 carbonos alcano. Etano, correcto. Ojo con eso, etano. Pero si yo lo estoy transformando en un radical, por eso es que yo veo la conexión acá entre el carbono principal y el carbono del radical. ¿Cómo me quedará el nombre? Si yo sé que tengo que hacer la terminación de ano por il, correcto, ahora sí. De ano por il. Entonces, escribo la posición del carbono donde se encuentra el radical, que en este caso es en el carbono 3, seguido, no se olvide por favor del guión, seguido de el nombre del radical, que en este caso, como estoy trabajando con 2 carbonos, será etil. ¿Sí? Ahora, vamos con el siguiente radical que está ubicado en el carbono número 4. Nombre de este radical. Metano. Listo. Pero ojo con lo que le pregunté. Nombre del radical. Metil. Ok, metil. Si yo le hubiese dicho nombre del alcano, ok, está bien, metano. Pero la pregunta fue nombre del radical. Son exactamente los mismos estos dos, ¿sí?
Son exactamente los mismos. Se están repitiendo, solo que uno en carbono 2 y otro en carbono 4. El diferente acá es el carbono 3, que es un etil. Listo. Y así voy a tener con todos los carbonos. Por ejemplo, si está formado de un carbono, será metil. Si está formado de 2 etil, 3 propil, 4 butil, 5 pentil, 6 hexil, 7 heptil, 8 octil, 9 nonil, 10 decil. ¿Sí? Así sucesivamente todos los compuestos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta en cuanto a esta estructura? ¿No? ¿Estamos claros entonces? Avancemos. Bueno, de ahí en adelante, ¿qué es lo que me queda hacer? Es ordenar todo lo que he nombrado hasta el momento y generar el nombre completo del compuesto. Le voy a explicar cómo. Dice. Quinto paso. En el caso de tener el radical alquilo, debemos agruparlos utilizando los prefijos como mono, di, tri, tetra, penta. Es decir, si solamente se está repitiendo el radical una vez, mono, o mejor no lo escribo, porque cuando se repite una sola vez es mejor no escribirlo. Si se repite 2 veces, di. Si se repite 3 veces, tri. 4 veces tetra, 5 veces penta, 6 veces hexa y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, me dice, para este caso se repite el grupo metil en el carbono 2 y en el carbono 4. Eso ya lo vimos antes, ¿sí? Se repite en el carbono 2 y en el carbono número 4. Por lo tanto, yo tendría 2 metil, 4 metil. Si yo agrupo estos dos radicales, al final, ¿qué voy a tener? Escribo la ubicación del primero, que en este caso es 2, coma, es importante por favor la nomenclatura acá, 2, coma, escribo la ubicación del segundo, que en este caso es el 4, guión, por favor no se olvide de esta nomenclatura para separar números, comas, y para separar números de letras, guiones, o para separar letras de letras también utilizo guiones. Y voy a colocar la palabra di, haciendo referencia a que este radical se repite 2 veces. Dimetil. ¿Estamos claros con eso? Contésteme, por favor, ¿estamos claros con eso? Sí. ¿Sí? Va, perfecto. ¿Qué pasa? Me voy a inventar acá, ¿sí? ¿Qué pasa si yo en este caso tuviese un CH H acá, saturo, saturo. Recuerde todo esto saturado. Acá también me haría falta una saturación. Una saturación. Listo. ¿Qué pasa si yo me doy cuenta que el compuesto cambió y se transforma en esto? Significa que yo tendría un radical en el carbono 3 y un radical en el carbono 5. Dígame, por favor, ¿cómo me quedará el nombre de estos radicales? En orden, yo les escucho. A ver, díganme, por favor. ¿No? ¿No hay voluntarios? ¿Elijo yo? Vamos. ¿Alguien por ahí creo que se está animando? Dígame, dígame. 2-5. Ok. 2,5 guión. Ok. Guión. Vamos, usted puede, Carlos. Primero los números donde se encuentran ubicados, luego utilizo estos prefijos haciendo referencia a cuántas veces se está repitiendo el compuesto. ¿Cuántas veces se está repitiendo, Carlos? Dos veces. Por lo tanto, ¿qué prefijo irá? Mono, di, tri, tetra, penta. Di. Correcto, di. Ahora dígame, Carlos, el nombre de del compuesto que se está repitiendo.
Perdón, el nombre de... ¿me El puede repetir, compuesto, profe? el nombre del radical que se está repitiendo. Dígame, ¿cómo me queda? Etil. Perfecto. Dietil. Es como un rompecabezas esto, ¿sí? Usted tiene que ir armando el rompecabezas de a poquito, no lo quiere armar de golpe porque se va a trabar. Entonces, si yo tuviese esta estructura acá en este punto, me va a quedar 2,5-dietil. Ahora, yo voy a borrar esta misma estructura. A ver, no me sale el... Aquí está. Voy a borrar esta misma estructura y la voy a dejar en CH3. Listo. Ahora, yo en este caso estoy teniendo otro radical, que es este. ¿Cómo me quedará el nombre de este radical? Analice si tengo otros radicales iguales. Busque. Yo le voy a encerrar acá todos los radicales. Tengo este y bueno, este Profe, ya lo encerré ¿sabe antes. que yo no entendí una parte donde, perdón, una Dígame. parte donde, donde ya mencionó, por ejemplo, en la primera parte, 2,4-dimetil Ujú. y el radical de, aquí teníamos otro radical que era un etil Correcto. en el número 3 de carbono. Correcto, ajá. ¿Por qué ese no le mencionó? Porque yo no le puedo juntar aquí en los metiles. Es como si yo juntara la familia Pérez con la familia Profe, López. Ok, este, correcto. Hagamos de cuenta. Los metiles en este caso son una familia y los etiles son otra familia. No los voy a mezclar, ¿verdad? Profe, pero ahí sería entonces, en lo que hizo el compañero, sería 3,5. Está hablando de etil. Ok. Ah, sí, tiene razón. Tiene toda la razón. Aquí va el 3, no el 2. Sí, tiene razón. Esa era la duda, Carlos. sabe que le escucho entrecortado, profe, estoy medio mal del internet. ¿Me puede repetir? Le preguntaba Por si esa favor. era la duda. El cambiar el 3, el carbono 3 por el carbono 2. Mi duda era, profe, por ejemplo, en la expresión 1 teníamos 2,4-dimetil, Ok, ajá, pero correcto. cuando vimos los radicales también había, en la parte donde encerré aquí, Ujú. también otro radical que era un etil. Entonces, no vale agruparles, solo hay que ponerles en familias. Claro, obviamente sí, porque ¿qué pasa si yo le pongo 2,4 dimetiletil? Estoy diciendo que en el etil también tengo 2 repeticiones y yo no tengo 2 repeticiones, o sea, el etil lo tengo solo. Vamos a ver esto, no se preocupe, estoy entendiendo su duda, Carlos. Lo que pasa es que todavía no acabo de nombrar al compuesto. Este en realidad es mi último paso, todavía me faltan muchos más pasos. En Ah, ya, este profe. caso todavía estoy recién agrupando a los radicales que son iguales. Y ese es mi objetivo en Ya, este profe, gracias. que entendamos cómo agrupar a los radicales iguales, ¿sí? Bueno, acá déjeme ver, bueno, las ramificaciones, vamos, directamente al grano. Carlitos, ayúdenme por favor borrando la línea amarilla que hizo. Sí, profe, estoy intentando, pero no le puedo borrar. Ya le borro, Listo, gracias. ya le sigo intentando. Ahora sí, a este compuesto le vamos a dar nombre y apellido ya definitivamente por fin, porque así está medio huérfano. Me dice, lo que yo debería tener en cuenta para dar el nombre completo de este compuesto y terminar por fin estos 100 pasos que le voy mostrando, que en realidad no son tantos, ya cuando le coge el tino lo hace rapidísimo, es lo siguiente. Me dice, la información que tenemos de la molécula es la siguiente. Primero, estoy hablando de un hexano, correcto, es el nombre de la cadena principal. Segundo, en el carbono número 3 tengo un etil. Ahí está mi etil que Carlitos nos dice, profe, ¿y dónde está el etil? ¿Por qué lo estamos dejando solo y lo estamos ignorando? Aquí está mi etil, ¿sí? Y tercero, tengo mi siguiente grupo radical que es el 2,4 dimetil. Entonces, me dice que para nombrar al compuesto yo
tengo que colocar en orden alfabético las ramificaciones y al final el grupo funcional. Si yo hago esta referencia, el nombre me quedaría de la siguiente manera. Déjenme tomar acá el texto y lo anotamos, ¿sí? Entonces, yo soy súper obediente y voy a anotar primero a los radicales, me dice. Yo tengo dos radicales en este caso. Tengo etil y tengo metiles, ¿sí? De entre el etil y el metil, alfabéticamente, ¿cuál va primero y cuál va segundo? El ¿Qué pasó? No es una pregunta muy difícil. El dimetil. No. Ojo, escúchame por favor lo que le pregunto. Alfabéticamente, ¿quién va primero? ¿El etil o el metil? Metil. Etil, profe. etil. ¿Qué pasó? Vamos a volver a la escuela. Les voy a mandar a repetir el alfabeto A, B, C, D, F, G. El etil, profe. Listo, bueno. Entonces, va primero el etil. No voy a hacer referencia y aquí sí voy a ignorar completamente si yo puse un di, tri, tetra, penta. No, solamente voy a hacer referencia a la forma alfabética del compuesto, ¿sí? Si es un etil o si es un metil, si es un propil, butil, no importa cuántas veces esté repitiendo. Así que en este caso el di está por... Bueno, el di no le voy a hacer caso para ordenarlos de forma alfabética, ¿sí? Di, tri, tetra, penta, en fin, el número de veces que se esté repitiendo el elemento, el compuesto, perdón, no va a ser relevante para ordenarlo de forma alfabética, sino solamente el nombre real del compuesto. Y en este caso, dimetil no es un compuesto. Dimetil solo me está diciendo que se está repitiendo dos veces un metil. El nombre real es metil, ¿sí? Entonces, alfabéticamente va el etil. En primer lugar, coloco 3, guión, etil, guión, 2,4, guión, dimetil, y me dice que al final, porque eso es lo que me dice, ¿no? Yo solo hago caso a las instrucciones. Primero la ramificación en forma alfabética y luego el grupo funcional. Y en esta ocasión mi grupo funcional es un alcano. Más específico, un hexano. ¿Cómo se ha llamado este compuesto con apellido y nombre? 3-etil, 2,4 dimetil hexano. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Estamos enredados? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Están listos ya para hacer los ejercicios en la prueba? Va. Como todavía no están listos, yo les voy a dar ejercicios para que lo hagan en este momento y se preparen, ¿sí? Si usted tiene alguna duda con el ejercicio, me la va a decir mientras la vaya desarrollando. ¿Estamos claros? Yo les voy a dar ejercicios a cada uno de ustedes para que lo puedan hacer. A ver, listo. Entonces, ahora sí, vamos a volver a encender nuestras cámaras, por favor. Muchas gracias. Listo. Entonces, vamos en orden, ¿sí? Manuel va a escuchar. Vamos a ir... Déjeme ver si vamos del nombre a la estructura o de la estructura al nombre. Vamos a ir de la estructura al nombre mejor. A ver, Manuel. Yo le voy a hacer una gráfica y usted
me va a decir el nombre del compuesto que le estoy haciendo. ¿Sí? Manuel, ¿estamos claros? Sí. Va, listo. Tengo lo siguiente, Manuel. 1, 2, 3, 4. Hagamos uno corto. Déjenme termino, Manuel, y usted me va a decir el nombre del compuesto que estoy dibujando en este momento. Listo, Manuel. Ese es su compuesto. ¿Con qué partimos? ¿Qué es lo que hago primerito? En orden de los pasos que les enseñé. ¿Qué es lo que primerito hago? Dígame, Manuel. ¿Ayuda? Sí, porque no. Listo, Manuel. El primer paso es determinar la cadena principal. Cuénteme, Manuel, ¿cuál es la cadena principal en esta estructura? La cadena principal, recuerde que es la cadena más larga de número de carbonos que yo podría encontrar. En este caso, ¿cuánto y cómo está desarrollada la cadena principal? A ver, Manuel, le ayudo, ¿sí? Yo le voy a dar nombrando a la cadena principal. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Voy a hacer referencia a que esta es mi cadena principal. Ahora, Manuel, había un detonante que me decía, la cadena principal o la dirección de la numeración de la cadena principal va en relación a ¿qué? ¿Cómo yo determino si voy de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba? Ay, Manuelito, parece que no me ha estado poniendo atención. Alguien, por favor, necesito. ¿Quién me ayuda con este ejercicio? Las ramificaciones. Ok, las ramificaciones, va perfecto. Gabriela, ¿será que la numeración que yo hice en este momento es la correcta? No, Ok, no, ¿por qué? porque deberíamos empezar de derecha a izquierda. En este caso de derecha a izquierda, ¿verdad? Porque si yo lo numeré de esta forma, el radical me quedó en el carbono 3, pero si yo lo numero en una dirección contraria, el radical me va a quedar en el carbono 2, ¿verdad? Entonces ahí sí estaría bien. 2, 3, 4. Nombre de la cadena principal. No, sería butano. Correcto, estoy hablando de un butano. Vamos a ir anotando todo lo que ya tenemos, ¿sí? Yo estoy hablando de un butano. Listo. Ahora vamos a determinar dónde tengo mis radicales. ¿Cuántos y qué radical tengo acá? Tendríamos un radical en el carbono 2. Perfecto. Voy a encerrar mi radical del carbono 2. Nombre del radical que encuentro en el carbono 2. Metilo. Metilo, correcto. Entonces, yo tendré lo siguiente. 2, guión, pero para escribirlo no lo termino en hilo, sino lo termino en il, ¿sí? 2, metil. ¿Será que me hace falta algo más en esta estructura? Para decir todo el nombre de la estructura. ¿Me hace falta algo más? Sería 2-metilbutano. Va, perfecto. Entonces le voy a poner nombre y apellido al compuesto, ¿sí? ¿Qué me quedaría? 2, guión, metilbutano. ¿Sí? Y listo. He nombrado el compuesto. No es nada del otro mundo, no hay mayor dificultad. Vamos a ver otro compuesto. ¿Estamos? A ver, déjeme dibujar otro compuesto. Vamos a hacerlo un
poquito más difícil. Listo, tengo ahí mis radicales y empiezo saturando. Saturo. Saturo. Estoy hablando netamente de alcanos, así que solo necesito enlaces simples. 1, 2, 3, 4. Listo. Va. Acá hay una especificación, ¿sí? Usted tiene que contar desde el CH3, desde todos los CH3, contar en una dirección en la que la cadena me quede más larga. Yo puedo ir de arriba a abajo, de abajo a arriba, puedo ir en zigzag, puedo ir en serpiente, como usted guste, siempre y cuando la cadena me quede más larga. Les voy a dar varios ejemplos acá, ¿sí? Con color rojo, veamos cuántos carbonos me quedan en una estructura lineal. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy con color verde. Me digo a mí misma, aquí solo me salieron 5. Pero ¿qué tal si yo me muevo hacia arriba y no llego hasta el final del lado derecho? Y hago lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Tengo un carbono más. Por lo tanto, el anterior conteo no estaba bien hecho. Ahí solo me salieron 5. De este lado me dan 6 carbonos. Pero ¿qué pasa si yo voy en este lado? Digo, por si acaso, veamos si me salen más carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. No, ¿verdad? No me salió. Entonces, ¿con qué conteo me quedo? Con el verde, porque el verde me da una cadena más extensa. Eso quiere decir que esa es la cadena más larga. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, cuando usted está indicando con el color verde el conteo de los carbonos, ¿por qué no contó el que está, el de abajo, el radical que está abajo y el radical que está como número 5? El radical que está abajo, el CH3 que le estoy, Sí. porque ahí sí la estructura no me da, la estructura sí tiene que seguir una línea, déjeme ver, tiene que seguir una línea, y yo no, estoy yendo así, esta sería mi estructura. Sería una especie de L, ¿verdad? Mientras que si yo voy acá, sí ya me quedo así. Voy para acá abajo, luego vuelvo a subir, pero no, aquí yo ya no tengo el abarque de un solo carbono, sino que ya estoy abarcando 2, por ejemplo. En tal caso, si yo quisiese hacer ese conteo, me quedaría 1, 2 y 3. Que sí abarco un carbono, un carbono, un carbono, un carbono y formo esta estructura. ¿Sí? Solo tiene que abarcar un carbono en la cadena principal. Uno solo. Si abarca 2, significa que estoy haciendo mal el conteo. ¿Sí? ¿Me entendió, Erika? Sí, ingeniera, sí me entendí. Listo. Déjeme borrar, que aquí está hecho todo. Listo, ahí estamos. Entonces, habiendo encontrado la cadena principal, que en este caso sería de 6 carbonos, ¿cuántos y cuáles son los radicales que me quedan por fuera de la cadena? ¿Cuántos y cuáles son los radicales que me quedan por fuera de la cadena? El metil, 1 del 2. Perfecto. Voy a hacer un metil. Acá está fuera, ¿verdad? Solito. Pero acá yo también tengo otro que está solito. Entonces, voy a darle nombre y apellido a esta estructura y con esto terminamos. ¿Sí? Y ya me pasé, de hecho les estoy robando más tiempo del que habíamos acordado. Listo, vamos a colocar el nombre de esta estructura, ¿sí? Primero, dígame, el nombre de los radicales que me quedan acá.
Tengo dos Metil. radicales. Va, perfecto. Y esos dos radicales son metiles. ¿En qué número de carbonos los encuentro? 2. Correcto. 2. En el 4 Correcto. guión dimetil. Perfecto. Hasta ahí mis radicales. Ahora dígame el nombre de la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? Color verde. Hexágono. Hexano. Hexano, ¿sí? Hexágono es la figura geométrica. Perdón, sí, sí. Hexano. Perdón. Listo. ¿Cómo se llama este compuesto? 2,4 dimetil hexano. ¿Sí? Estamos. Y así con todos los compuestos que usted pudiese imaginar. Lo que tengo que hacer es ordenado, tengo que separar primero, a ver, ¿qué voy a hacer? Primero voy a encontrar mi cadena principal. Voy a escribir el nombre de mi cadena principal. Luego, ¿qué hago? Saco todos los radicales que tengo en la posición que los tengo, luego los junto y genero el nombre completo. ¿Alguna pregunta? Yo sé que es complicado. Profe, siempre, Dígame. perdón, siempre tenemos que ver el mayor número de carbonos que saquemos en la línea. Exactamente. O sea, siempre hay que Donde buscar usted, eso. desde donde usted decida contar el CH3, es decir, el final de la cadena, no importa. Si usted lo quiere contar de la izquierda, si lo quiere contar de la derecha, si lo quiere contar de arriba, de abajo, eso no importa. Es indistinto desde dónde. Lo importante es que desde donde parta hasta el final, abarque un solo carbono y la cadena sea la más larga posible. Ya vimos en este caso, ¿verdad? Que si lo cuento lineal, me salían solo 5 carbonos, pero si yo lo cuento así, como un churito, me salieron 6 carbonos. Y eso es lo que tengo que buscar. La cadena más larga siempre va a ser la principal, mientras que abarque un solo carbono. Todo lo que me quede por fuera de la cadena principal son mis radicales. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Entonces, por favor, practiquen. Hay muchos ejercicios en internet. En la presentación que les voy a subir, también están varios ejercicios que usted puede practicar. ¿Sí? Está explicado de igual manera, paso por paso, el ejercicio. Así que practique, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo, entonces. Nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. Queda para el día martes de 8 a 9 activada la plataforma para la prueba. No se olvide, por favor, que me tiene que subir el archivo. Si lo hace en PDF, en Word o en... No, miento. Si lo hace en Word, transfórmelo a PDF y si lo hace en fotografías, transfórmelas a PDF. Se puede. ¿Quién? ¿Alguien por acá? Erika, usted me parece que me dijo que no me podía... Sí, ingeniera, que yo le iba a tomar la fotografía y se lo iba a enviar. Bueno, por fotografía da igual, funciona, ¿sí? Si me lo manda en fotografía está bien y si me lo mando en PDF también. Solo en esos dos formatos se acepta la prueba. En Word no, ¿sí? Fotografía o PDF. Si yo así abro el documento y me sale ya de una reflejado cómo es que está elaborado. ¿Preguntas? ¿No? Listo. Antes de que se vayan, les voy a tomar asistencia. Y les puedo dejar en paz. Profe, yo Alba. Sí. ¿Yo sí? ¿Alguien por ahí me hablaba? Sí, profe, Carlos, yo les dije al principio que sobre las diapositivas de la semana, hace 2 semanas que tuvimos clases, Ok. esas no están subidas a la plataforma. Ya se la subo ahorita mismo. Bueno, no, en 1 hora más o menos ya tiene todo subido. Listo. Gracias. Ok. Alba. Ya. ¿No está? Ashki. ¿No está? Borja. Presente. Bravo. García. Gavilanes. Presente, profe. ¿Gavilanes? Presente, profe. Listo. González.
Se me fue Leonardo, bueno, sí estaba. Guevara. Presente, profe. Jiménez. Paquita, sí estaba Paquita. Saulo. Presente, profe. Manuel sí está. Miriam Moreira. Presente. Erika Polit sí está. Michael Rodríguez. Michael, no está. Robles, Carlos sí está. Presente, profe. Jennifer Vaca no está. ¿Y Jennifer Valencia? No, no está Jennifer. Listo. Guardar, guardar, guardar. Listo, muchas gracias con todos. Que les vaya muy bien. Espero que les vaya muy bien en su examen. Y nos vemos la próxima semana. Con fe, tranquilo que le va a ir bien. Hasta luego, que les vaya bien. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, ingeniera.